Iglesia Bíblica Pentecostés, dirigida por el pastor Eduardo Mendoza, tiene el agrado de presentar su programa radial, Palabra Fiel. No importa dónde pueda estar, en valles de Alabanzas, oración y el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Este espacio es conducido por el hermano Claudio Fuentes. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bienvenidos a nuestra sintonía. cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Gloria a Dios por este programa radial. Le doy gracias al Señor por poder estar una vez más aquí en esta tarde junto a mi hermano Claudio, mi hermano Bernardo. Saludos para todos mis hermanos que me están escuchando. Dios les bendiga. También para mis hermanos de la congregación, a mi pastor Eduardo y todos mis hermanos, muchas bendiciones para ellos. Esta tarde traigo un devocional, Palabra del Señor, Palabra Fiel, que se encuentra en Romanos 5, del 8 al 10. Doy lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí vemos el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor? Enviando a su Hijo a ese gran sacrificio y dar vida eterna, como dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, dice luego, no es condenado. Primera carta de Juan 4, del 9 al 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo apaciguó, calmó la ira de Dios, viniendo ese gran sacrificio para rescatarnos. Luego dice, en que aún siendo pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. El pecado rompió la relación entre Dios y el hombre. Estábamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos sin vida, sin esperanza. Estábamos en peligro. La ira de Dios estaba sobre nosotros y necesitábamos de un Salvador. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, quitó el obstáculo que impedía esa bendición, que era la salvación, el pecado. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, presente, a vosotros cuando estabais, pasado, muertos
en vuestros delitos y pecados. ¿No? Nos dio vida ya. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, un favor no merecido. No merecíamos esta salvación, mi hermano. Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don, regalo de Dios. Ni la fe es nuestra, Dios la da. Nosotros no hicimos nada para obtener esta salvación, todo lo hizo Dios. El justo murió por los injustos. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por creer que vino, murió y resucitó. Y Él es nuestra paz. Fuimos liberados de toda culpa, declarados justos ante Dios. Fuimos perdonados, reconciliados con Dios. Cristo nos rescató. Él pagó el precio. Como dice en Corintios 7:23, por precio fuisteis comprado. Nadie más que el Señor Jesucristo pudo venir a salvar al mundo. Como dice en Hechos 4:12, en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo creemos, mi hermano. Ahora somos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Él decidió escogernos. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos, esto debido al pecado, en vuestra mente haciendo malas obras debido al pecado, ahora os ha reconciliado. El Espíritu Santo convence de pecado y nos lleva a toda verdad, nos lleva a Cristo. Con Cristo hay salvación, liberación, vida eterna. Con Él lo tenemos todo, Él es todo. Ahora, mi hermano, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Este sería mi devocional. Dios les bendiga, mi hermano, y les dejo al hermano Claudio. Amén. Usted está en Amén. sintonía de su programa Lindo radial. Palabra que siempre fiel. declarando que Cristo es el que hizo todo, el que nos dio nuestra salvación, y gracias a Él que tenemos comunión con el Padre. Amén. Una muy linda palabra, hermana Vero, muy linda palabra. Y aquí estamos, bueno, queremos, antes de empezar en la predicación, que vamos a tratar de lo mismo, queremos enviar un saludo, dar una noticia y un saludo. Se abrió una iglesia en Loncoche, de la Iglesia Bíblica Pentecostal. Allá está
querido hermano Pastor Guillermo, que está acá, pero están los pastores ahí que fueron ungidos el domingo pasado, a quienes les damos la bienvenida, bendiciones, que se hayan unido a este cuerpo. Este es un cuerpo donde se instruye en la escritura y la palabra. Nuestro hermano Gabriel Aburto y Janet Gamboa, que Dios les bendiga mucho. A los que están escuchando, harta oración por ellos. No es cosa menor pastorear una iglesia ni llevar a cabo el mensaje de Cristo a una iglesia. Una vez alguien dijo: no existe nada más difícil que predicarle el evangelio a los evangélicos. Es una labor de pastores pero tremenda. Cuando la palabra llega, cuando el pastor predica la palabra, cuando un verdadero pastor predica la palabra, va a chocar con la membresía, porque va a instruir la palabra y choca con nuestra mente lo que es la escritura, porque nos saca todas nuestras ideas, nuestras falsedades. Así que nuestras calurosas bendiciones, cariños para ellos, que les vaya muy bien, y esperamos estar participando ya próximamente. Saludos al pastor Guillermo, que por ahí debe estar escuchando, siempre anda calladito, sigiloso, pero siempre está ahí escuchando. Así que saludo a toda la gente que nos escucha desde Copiapó, nos han hablado, desde Santiago, de Puerto Montt, de Caralapo, no tengo unos nombres, pero hemos sido bien bendecidos con los saludos. Y parece que el mensaje está llegando a varios lados. Bien, dando inicio a esto, vamos a empezar a lo que vinimos, que es a predicar la palabra. Y estamos hablando acerca de la justificación. Hemos visto ya en las primeras partes, vimos lo que era el pecado, ¿cierto? Dimos indicaciones de lo que el pecado causó en el hombre y qué es lo que Dios tuvo que hacer para sacar ese pecado, cómo Dios buscó la reconciliación con el hombre, no el hombre con Dios. Fue Dios quien inició todo este trayecto, toda esta obra salvífica, llevada a través de Jesucristo. Cuando el hombre cayó, ¿cierto?, quedó un obstáculo entre el hombre y Dios, que era el pecado. La ira de Dios venía sobre el hombre por ese pecado, porque Dios tiene que castigar todo pecado, no tendrá por inocente al culpable. Así que había que sacar ese pecado de alguna manera. Antes que llegara la ira de Dios por el pecado, vino Cristo. Quedó en medio, ¿cierto?, y recibió todo el castigo de Dios. Y gracias a lo que vimos la semana pasada, vimos que la expiación era sacar ese pecado, ese obstáculo. Había que sacar ese obstáculo, eso que dividía a Dios del hombre. El hombre no pudo sacarlo, ni nunca podrá. El hombre, ni aunque haga todo lo que haga, ni con las leyes, ni con lo bien que haga, ni ceremonias, ni ritos, ni mandamientos, ni leyes, ni nada, ni pagar nada, jamás podía sacar ese pecado. Siempre estaba la culpa ahí. Tuvo que venir Cristo, y Cristo, al derramar su sangre, expió los pecados, los sacó. Él fue el que quitó el obstáculo, Él fue el que removió la piedra que separaba a Dios con nosotros, ¿cierto? Y eso era la expiación. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Aquí también vimos lo que era el pecado, lo que causaba el pecado, la gravedad del pecado, la consecuencia del pecado. Y ahora vamos a ver, si usted, yo creo que ha escuchado y ha leído por ahí, la propiciación de los pecados. Entonces vamos a referirnos a esta palabra, el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio y qué hizo Jesús al propiciar los pecados? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué fue lo que hizo? Todo tiene un significado, todo lo que se dio en la ley era sombra de lo venidero, todo apunta hacia Cristo y la crucifixión, y para poder pagar por nuestros pecados. Ese es el punto central del Evangelio, que Cristo tuvo que venir a pagar por nuestros pecados. El hombre no puede hacer nada, no puede hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Todo es un regalo de la misericordia y la bondad de nuestro Dios, y se demostró dando que su Hijo tuvo que venir a pagar por mi culpa, por la suya y por la de todos. ¿Amén? Bien, vamos a ver qué es lo que es el propiciatorio. En Éxodo 25, el propiciatorio es una pieza que iba en el arca del pacto. Dios en un momento mandó a construir un tabernáculo y le dijo a Moisés, le dio la ordenanza cómo tenía que construirlo. Dentro de este tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? El lugar santísimo donde se entraba y se pedía perdón por los pecados rociando sangre.
Dentro del lugar santísimo estaba el arca, dentro del arca estaba el testimonio, la ley o las tablas de la ley que Dios había dado, y sobre ella, tapada esa arca, existía una plancha de oro con 2 querubines, y ese era el propiciatorio. Vamos a ver qué parte cumple el propiciatorio y cómo Cristo se representaba ahí. En Éxodo 25:10, vamos a leer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Harán también un arca de madera de acacia. Esta es una indicación que le está dando Jehová a Moisés, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con él. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca, o sea, en esta caja de madera bañada en oro, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio es la ley, ¿ya? No son los 10 mandamientos que se dieron en su inicio. Y el versículo 17, aquí comienza: y harás un propiciatorio de oro fino. El propiciatorio era de oro, no era de madera, no estaba mezclado con nada, tenía que ser de oro, completamente de oro, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro. Los querubines también eran de oro, no eran de madera bañado en oro como parte del arca. Labrados a martillos los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio, y harás que los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio, o sea, esta plancha de oro con los 2 querubines encima de esta plancha, y pondrás ese propiciatorio encima del arca, o sea, iba a estar era la tapa del arca donde estaba la ley. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, el testimonio, nuevamente la ley, las tablas de la ley. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, el arca del pacto, ¿cierto? Era una caja que tenía 4 anillos, era una caja, ¿cierto?, de madera bañada en oro, y tenía las varas que cruzaban tenía sus varas, y dentro del arca estaban la ley y los 10 mandamientos. Dentro de arriba de la tapa, tapando los mandamientos de la caja, estaba el propiciatorio, esta plancha de oro que tenía 2 querubines. Y bueno, ¿qué es propiciación? ¿Qué es propiciación? Viene del latín, la palabra propiciación proviene del latín y es propitiatio, y significa, esta palabra propiciación significa apaciguar, calmar o ganar el favor. Esta es una raíz latina que está relacionada con la idea de hacer algo para ganarse la buena voluntad o el perdón de la deidad. ¿Ya? En el griego, o sea, en el Nuevo Testamento, la palabra para propiciación es hilasterion, que también tiene como connotaciones de expresión de reconciliación. ¿Ya? Eso es la propiciación. Ahora, la propiciación en sí es una palabra que viene del hebreo, ¿cierto? Del caporet, que se refiere a la cubierta o tapa del arca de la alianza, lo que estamos viendo recién. Esta cubierta, conocida como propiciatorio, era el lugar donde se realizaba la expiación una vez al año, en el día de la expiación, de lo que vimos en la clase pasada.
en el griego se traduce como irasterion y está relacionada con el concepto de ganar la buena voluntad de los dioses, aunque la Biblia nos muestra algo totalmente diferente. En la Biblia la propiciación implica que Dios es quien apaciguó la ira para satisfacer su propio carácter santo y justo. Esto se lograba mediante el sacrificio expiatorio de un inocente. La iniciativa para la reconciliación entre el hombre y Dios viene directamente de Dios, no de nosotros, es de Dios. Él comenzó esta obra de querer reconciliarse con nosotros. El hombre nunca busca a Dios. Esa famosa frase, voy a buscar a Dios, siento buscar a Dios, quiero encontrarme con Dios, no existe. Es el hombre quien busca al hombre. Desde los inicios es Dios quien buscó al hombre. Entonces, pues, para poder apaciguar esta ira que Dios tiene, ¿cierto? Porque Cristo vino, expió el pecado, pero la ira había que apaciguarla, la ira que estaba sobre nosotros, había que apaciguarla de alguna manera. Y la única manera que se apaciguaba en el antiguo pacto era a través de la sangre de un inocente. ¿Ya? El apaciguado era la sangre de un justo, ¿cierto? Todo apunta a Cristo, nunca olvides eso. El propiciatorio era quizás no una parte, quizás la parte más importante del arca del pacto en el Antiguo Testamento, en cuanto al tabernáculo. Era donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahí era donde se encontraba con su pueblo, era donde hablaba con Dios cara a cara. Hablaba con Dios cara a cara Moisés, ¿cierto? El sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio entraba y ahí era donde Dios se manifestaba y decía si el sacrificio era acepto, ¿ya? Según la Biblia, en el capítulo que acabamos de leer, Dios instruyó a Moisés a construir el arca del pacto y el propiciatorio como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El propiciatorio estaba hecho de oro puro, tenía 2 querubines de oro en sus extremos. Y la ordenanza de Dios era que este propiciatorio fuera colocada sobre el arca del pacto que contenía la ley. Lo que simbolizaba el propiciatorio era que la presencia divina sobre el lugar donde estaba ahí, donde se guardaban los mandamientos de Dios. Una vez al año, esto era una vez al año, recuerden que la semana pasada vimos el día de la expiación o el Yom Kippur, para que ustedes lo entiendan. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo, rociaba la sangre sobre el propiciatorio, ¿cierto? Tomaba el animal, el inocente, tomaban la sangre de él y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, al arca, y rociaba esta sangre sobre el propiciatorio y hacía expiación por los pecados del pueblo. Esto era para purificación y perdón de los pecados y estaba ordenado por el Dios para el pueblo de Israel. Así era como Dios apaciguaba, calmaba, sosegaba la ira por un año. Lo primero era que el sumo sacerdote se presentaba cuidadosamente, ¿cierto? Tenía que cumplir ciertos ritos, se lavaba, se vestía con ropas especiales ese día, ¿cierto? Y luego se escogían 2 machos cabríos para el sacrificio. Uno era sacrificado como ofrenda por los pecados del pueblo y el otro se convertía en el macho cabrío expiatorio, como se dice, ¿ya? Después de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y los de su familia, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo y allí rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio del arca del pacto 7 veces. Simbolizaba la purificación y el perdón de los pecados del pueblo. Pero no era tan solo entrar y rociar la sangre, él también tenía que confesar los pecados del pueblo. Esa era la labor del que estaba ofreciendo el sacrificio. Tenía que confesar los pecados del pueblo y pedía perdón a Dios en nombre de todos. Un momento solemne y único. Imagínate estar en la presencia de Dios, este hombre ofreciendo sacrificio para que Dios perdonara al pueblo. Un momento solemne totalmente, por el sumo sacerdote frente a frente ahí en el propiciatorio con Dios mismo, y simbolizando que la sangre de Cristo iba a ser rociada para apaciguar esa ira. El propiciatorio era un lugar muy muy sagrado, estaba en el lugar santísimo, donde se llevaban a cabo ceremonias para buscar la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados. Representaba la presencia y la gracia de Dios, hermano.
Así como el mismo lugar era el que donde se obtenía reconciliación con Él. No había otro lugar en el mundo ubicado más que ese punto, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, esta plancha de oro con los dos querubines. Ahí entraba el sacerdote y vaciaba sangre 7 veces, y a la vez hacía una oración pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Bien, la propiciación lo que quiere demostrar es que cumple un solo rol, y es que aplaca la ira de Dios. Eso se llama propiciación. Aplaca la ira de Dios, la ira que está sobre el pecador, la ira que está sobre el hombre, toda la ira que estaba sobre nosotros. Nosotros no había forma que la pudiésemos aplacar. Nosotros no podemos llevar ninguna ofrenda a Dios para aplacar la ira. Hay gente que es muy dadivosa, lleva cosas para pensar que Dios quizás baje un poco el perfil al pecado. Hay gente que da mucho dinero a la iglesia, hay gente que se ofrece por sí misma. Todos eso quieren propiciar la culpa de alguna manera, quieren aplacar la ira de Dios de alguna manera. Pero no existe nada ni nadie que pueda lograr eso más que Jesucristo en la cruz del Calvario. Bien, los sacrificios para el día de la expiación y la propiciación, los sacrificios podían variar en naturaleza dependiendo de la cultura y la tradición religiosa. Y de hecho hoy en día pasa lo mismo. En distintas culturas podían ser animales como corderos, cabras, toros, aves, e incluso algunos llegaron a demandar el sacrificio de los humanos. De los mayas, los incas, todos sacrificaban humanos en algunas culturas antiguas, para no darle el nombre. Los animales sacrificados eran muy similares a los que Dios pedía. Tenían que ser animales sin defecto y ofrecidos en un altar específico. No era en cualquier lado que se podía ofrecer el sacrificio a un dios pagano, o a Dios mismo se tenía que ofrecer en un lugar como Él había determinado, donde Él había determinado. Y era como un acto de entrega o sumisión a los dioses. Además de los sacrificios que se hacían, que usted ve que hay historias, incluso películas donde se ofrecían mujeres vírgenes, niños, mujeres embarazadas, cierto tipo de personas, o sea, había algo, hacían siempre toda la cultura, algo hecho para apaciguar la ira, ya sea de su dios pagano, y quieren apaciguar de alguna manera, ofreciéndose ellos mismos para apaciguar esta ira, ¿cierto? Además de los sacrificios habían ofrendas que tenían que darse. Se daban una amplia gama de objetos valiosos, simbólicos. Estos podían ser alimentos, frutas. Usted ve que la primera ofrenda que dio Caín fue frutas, quería apaciguar la ira de Dios de alguna manera. El grano, vino, objetos preciosos, joyas, metales, estatuas. Se ofrecía incluso servicio en trabajos manuales. Se ofrecían gente para ayudar, para apoyar, ¿cierto? Para pensar que tienen que hacer algo para apaciguar la ira de Dios sobre el hombre, ¿cierto? Gente que se ofrece como con voluntad propia, porque así piensan que Dios va a enojarse menos. Todo eso es paganismo. También hay lugares donde se hacen oraciones y súplicas. Hay gente usted que se sienta a orar y está ahora ahí con incienso en la mano, llorando a dioses, ya estatuas, ¿cierto? Bueno, la oración es una parte integral entre la comunicación con el hombre y los dioses, o los paganos, y nosotros la oración la usamos para comunicar exclusivamente con nuestro Dios, ¿cierto? Sus seguidores expresan peticiones, agradecimiento, alabanza a través de la oración, utilizando palabras específicas o fórmulas rituales transmitidas por tradiciones religiosas. Las súplicas podían realizarse individualmente o en la comunidad completa, dependiendo de dónde se estuviera. En ceremonias religiosas, en momentos personales de devoción. También se hacían rituales de expiación. Los rituales de expiación tenían como objeto principal purificar a la persona, a la comunidad, de la contaminación causada por el pecado. El pecado siempre ensuciando, y de alguna manera el hombre quiere autolimpiar eso. Siempre cuando hay transgresión a las normas religiosas, cuando se requiere incluso una ley terrenal, el hombre, no, yo voy a cambiar, voy a hacer esto, y quieren hacer cosas como para poder sopesar la balanza del mal que se ha hecho, ¿cierto? Ahí quieren propiciar, quieren apaciguar la ira de la ley, de la justicia, haciendo una cosa, saliendo a limpiar plazas y cosas. Quieren apaciguar de alguna manera la ira. Pero esta ira que había sobre nosotros del pecado
Era una ira que no la podía sacar nadie más que Dios mismo, porque era la ira de Él. ¿Quién puede detener esa tremenda ira de un Dios todopoderoso? Es algo tremendo, o sea, no se puede, ¿cierto? Usted ve que el hombre hace miles de cosas, se van, se meten en un río, hacen rituales, se bañan con agua sagrada, queman incienso, actos religiosos, simbolismos, penitencias. Algunos quieren caer en ayuno para doblarle la mano a Dios. No estoy diciendo que el ayuno sea malo en ningún caso, pero hay gente más que ayuna porque quiere doblarle la mano a Dios, como que se pone a echarle un gallito a Dios. No, yo voy a ayunar de aquí y aquí, no me paro hasta que tú no me contestes. Usted no puede hacer esa fuerza con Dios. Usted no necesita hacer algo para que Dios lo responda. Dios ya tiene todo dado por usted. Otros se flagelan, se golpean, se maltratan, se autocastigan. Todo eso es para apaciguar la ira de Dios sobre ellos. Es como que Dios tenga lástima de nosotros, ¿cierto? Cuando hacemos ciertos sacrificios donde sufrimos, que Dios vea que sufrimos. Esa es la idea del ser humano. Dios tiene que vernos que sufrimos para que esa ira se apacigüe, que tenga lástima de nosotros. Y el hombre siempre dentro de su corazón caído, con su mente caída, su espíritu caído, siempre busca restaurar la armonía con los dioses, pero de una manera totalmente errada. Quieren a través de estas cosas garantizar el favor y su protección. ¿Se está entendiendo? Amén. Bien, entonces, ¿qué es la propiciación? La propiciación es sencillamente que Dios, cuando el hombre pecó, ¿cierto? La ira de Dios se encendió sobre nosotros, en cuanto el hombre pecó. Ahora Jesús vino y quitó la basura, ¿cierto? Que sacó el pecado. Pero había que pagar por esa basura. Había que sacar esa ira, o sea, la basura estaba ahí impidiendo, estaba demandando que había que pagar por la falta. La ira de Dios estaba ahí aún. El pecado había sido quitado, pero el hombre no había pagado. Ahora Cristo en la misma crucifixión propicia los pecados. ¿Ya? Entonces hay que aplacar de esta ira de alguna manera. Y nosotros con todo lo que hacemos no podemos aplacar esa ira. No podemos propiciar nuestros pecados. Por eso la plancha tuvo que ser de oro puro y los querubines de oro puro, porque al ser de madera significaba al Cristo hecho hombre, al Dios hecho hombre, y bañado en oro significaba que la deidad estaba cubierta por él. Pero el propiciatorio era de oro puro, quiere decir que no hay ninguna obra del hombre en ese acto. Era la deidad total. Por eso es la única pieza de oro completo. Bien, ¿cuándo comenzó esta ira? O sea, bueno, ¿qué es lo que hay que aplacar en primer lugar? Es la ira de Dios. Esa es. Ahora, ¿cuándo comenzó esta ira? Comenzó en Génesis. Bueno, no es ahí, pero voy a dar unos inicios bíblicos para que se muestren. Hay que leer mucha Biblia para... Y eso es lo que vamos a hacer siempre, ¿eh? Vamos a leer pura Biblia. La caída del hombre comenzó en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está la ira de Dios sobre el mundo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y todos los días de tu vida. Comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la injusticia? Es el incumplimiento de la ley. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Colosenses 3:6, por todas estas cosas, por la desobediencia, por el pecado, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Porque el gran, Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, nadie querrá estar en juicio ese día con Dios, te lo aseguro. Ese día de la ira, nadie va a querer estar en contra de Dios en ese momento. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Génesis 3:24, y echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo para guardar el camino al árbol de la vida. Una separación total en cuanto a la vida.
Salmo 7:11, Dios es justo, el juez justo, y está airado contra el impío todos los días. Aquí está mostrando cómo Dios está con el ser humano. Tiene una ira constante por el pecado y por el pecado. Está en ira, está en guerra, ¿cierto? Ahora, bueno, si un Dios en ira tendría que actuar al tiro. ¿Por qué no nos ha consumido? La ira de Dios no es instantánea. Como decía la otra vez, la ira de Dios no es que Él no tenga ira, no es que Él no quiera castigar, no es instantánea, sino que Él está probando la ira, grande misericordia. Nehemías 9:17. Y ni quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. En este caso sería no los abandonaste. En Números 14:18, Jehová tardo a la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bien, se necesita aplacar la ira de Dios de algún modo, como hemos visto, ¿cierto? El hombre ha hecho muchas cosas y no ha podido. Eso es la propiciación, que le quede claro, que es aplacar la ira de este Dios sobre el hombre. Hay que propiciarlo. Le voy a dar un ejemplo que el otro día me enseñó mi hermano Samuel en la iglesia, en la predicación que hizo. ¿Cierto? Se necesita de algún modo apaciguar la ira. Y teníamos un texto más o menos larguito, pero lo vamos a leerlo entero, porque a mí me gusta leer la Biblia, por si no se ha dado cuenta. Me gusta sacarlo todo de la Biblia. No soy de sueños, ni de imaginaciones, ni del yo creo, yo no ando con el yo pienso, ni yo siento, ni se me imagina. Para mí, para hablar algo, tiene que estar en la Escritura. Bien, en 1 Samuel 25, del capítulo 4 en adelante. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti, para tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, pues tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto a estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Quién es David? Un faraón dijo: ¿y quién es Jehová? Para que yo oiga su voz, cuando Moisés fue a hablar con él. Y aquí, ¿quién es David? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es su hijo? Para que yo oiga su voz. Y Nabal dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: aquí comenzó la ira de David. Ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. No nos faltó nada en todo el tiempo en que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal, o sea la ira, está ya resuelta contra nuestro amo y contra toda su casa. Ya la ira de Dios estaba resuelta contra todo el hombre y todo el mundo. Pues él es un hombre tan perverso, refiriéndose a Nabal, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino,
5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasa, 200 panes de hígado seco, y lo cargó todo en asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Recuerda cómo venía de ahí, venía con una ira, pero encendido a matar a Nabal y a toda la casa, por todo lo que había hecho. Y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Aquí estaba la ira totalmente encendida de David sobre este hombre. La había encendido por una petición, por lo mismo que Dios hace con el hombre. Los guardó en el desierto, los guardó en todos lados, guardó al pueblo de Israel en el desierto, los sostuvo, los formó como nación, nunca le faltó nada. Y le negaron a Dios o solamente lo que les pidió. Pero aquí había una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer linda. ¿Quién más que la iglesia? Se está refiriendo a Abigail aquí. ¿Cierto? David había prometido dejar sin vida nada, la ira estaba encendida. Sobre la casa de Nabal se había encendido toda la ira. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y aquí está Cristo. Aquí está Cristo, guardado en estas palabras, anunciando lo que iba a hacer. Y la Abigail le dijo a David, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos y escucha las palabras de tu siervo. Vino Cristo un día, y toda la ira que nosotros teníamos que recibir, fue Dios quien se descendió, fue Dios quien se bajó, fue Jesús quien se humilló, y fue Él quien dijo: sobre mí sea el pecado de los hombres, sobre mí sea la falta de estos hombres duros. Él fue el que propició el pecado, Él intercedió entre David y Nabal, y David apaciguó su ira. Rogó, Abigail le llevó ofrendas, Cristo llevó su vida para apaciguar la ira de Dios. Toda la palabra es Cristo, todo es Cristo. Cada vez que lea la Escritura tiene que ver a Cristo. Vamos a ver otro punto donde se aplacó la ira de Dios. En Jonás 1:1 vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ya empezaron los problemas. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Un mar enfurecido. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Esta es una pregunta para Cristo, ¿no? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. ¿Por qué temieron? Porque el mar estaba embravecido, y Jonás le estaba diciendo que estaba temiendo a aquel que había hecho el mar.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme. Echaron al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Hicieron cualquier cosa para apaciguar la ira, para recuperar la nave, pero no podían. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra él. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué nos dice el texto? Dice que Jonás desobedeció, se subió a una barca, fue a una ciudad donde no le correspondía ir, donde Dios no le había mandado, y la ira del mar se encendió sobre esa barca. Alguien estaba en falta delante de Dios. Alguien había cometido pecado. Alguien estaba endeudado, encalillado con Dios ahí, y era Jonás. Y el mar se embraveció y se embraveció y se embraveció. La ira del mar estaba sobre esa barca completamente. Aquí vemos a Cristo reflejado en toda su expresión. En toda su expresión aquí está Cristo. Porque no hallaban cómo calmar esa ira. Nosotros no teníamos cómo calmar esa ira que nos azotaba y que nos azotaba. No había manera. Y nadie podía caer en esa ira para poder calmar, porque tendríamos que haber caído todos ahí. Pero vino Cristo y dijo: yo voy a ir. Échenme a mí esa ira, dijo. Tírenme a mí a la ira de Dios. Yo voy a pagar por esa ira. Y él se tiró esa ira. Cayó sobre las manos de un Dios santo, con toda la ira de Dios sobre él. Y pagó el pecado que tenía yo. Él aplacó la ira. Porque si usted lee el texto, cuando dice que a Jonás lo echaron al mar, dice que el mar se aquietó de su furor. Y cuando Cristo cayó en la ira de Dios y fue crucificado y fue torturado y fue matado y fue a la tumba, la ira de Dios se calmó sobre usted. La ira de Dios se calmó sobre el mundo entero. Porque Cristo cayó en esa ira. Él fue la propiciación. Él fue el que propició los pecados, nuestros pecados. Él fue el que sacó el mal, fue el que sacó la ira, apaciguó, puso la calma en Dios por nosotros, porque esa ira tenía que ser aplacada. Eso es la propiciación de los pecados, que Cristo pagó por ella. Todo eso anunciaba el derramamiento de la sangre de Cristo sobre ese propiciatorio, que iba a cubrir lo que daba la ley, porque la ley condenaba, mataba. La ley estaba obligando a que el hombre tenía que morir por la falta que ella misma decía. Pero sobre esa ley se puso una plancha de oro que era Dios mismo, y con su sangre, porque la sangre del animal se rociaba sobre el propiciatorio. Y los querubines, la deidad, cuando miraban al arca, ya no veían los mandamientos que condenaban al hombre, veían la sangre de Cristo sobre el propiciatorio. La idea de la propiciación, que Jesús asumió la ira de Dios por el pecado humano en la cruz, es total, es una verdad total. A quien Dios puso como propiciación, en Romanos 3:25, fue Dios quien puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 5:8 Romanos: mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo pagó por nosotros. Amén. Murió por nosotros. La propiciación es el acto mediante el cual Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, reconcilia a la humanidad con Dios y satisface y apacigua toda la ira divina, satisface toda la justicia de Dios, satisface toda la justicia de Dios. Juan 3:16 nos da el versículo más dado en la iglesia, pero el más grande de todos: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo es la manifestación del amor infinito de Dios hacia la humanidad. Y Cristo pagó por todo. Usted nunca podrá pagar por nada de su falta ni por nada de su pecado. Usted haga lo que haga, amanezcase en vigilia, ayune 40 días, dé toda su riqueza, póngase corbata, vístase como quiera, jamás podrá aplacar la ira de Dios ni sacar el pecado delante de usted. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Esa fue la remisión de los pecados, la propiciación por sí, una remisión completa de los pecados, pero completa, hermano, no es a medias, ni tampoco le abre una puerta. El sacrificio sacó los pecados y expió la ira de Dios. Expió la ira, expió el pecado, sacó todo el obstáculo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Jesucristo es el Cordero sin mancha. Y Él ofreció su vida como un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Dios les bendiga, hermano. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Sigan estudiando más en casa. Dios está dispuesto a revelarse a todos. Amén. Queremos dar un fuerte saludo, cariño a todos los hermanos, a nuestra iglesia, y que sigan congregándose, que sigan buscando de Dios, porque lejos de Dios no podemos tener nada. Por nuestros propios méritos, nada de nada. La salvación es una obra que Dios comenzó y Él la va a terminar. Es un regalo del cielo, que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. El hombre no puede alcanzar lo inalcanzable. Tuvo que venir Dios a ofrecernos el cielo. Así que bien, me despido, con bendiciones para todos, que Dios les bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Voy a dejar a mi hermano Bernardo, Samuel, que nos despida con la audiencia. Si quiere decir algunas palabras, no hay ningún problema, nos quedan unos minutitos. Que Dios les bendiga, hermano, nos vemos el próximo miércoles. Llamado, un momento no se escuchaba, estaba muy cortada la llamada, muy cortada, pero se escuchaba decir a Gloria Villaray o Sofía Villaray, una niñita de 10 años que llora mucho al dormir. Pedía oración por ella y por la familia. Le quedamos estar orando, dando gracias a Dios, porque Él puede hacer todo lo que el hombre no puede hacer. Él hace todas las cosas de la vida. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, con tu presencia esta hora, Padre Celestial, sabiendo que tú te das este lugar, porque tu palabra dice que tú estás todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús oramos por aquella pequeña, mi Señor, de 10 años, bendito Dios, que ha pedido oración por ella, bendito Padre, tú seas haciendo su voluntad en ella, mi Señor amado, Rey de Gloria, quitando toda dolencia, quitando toda que no la deja dormir por la noche, todo espíritu que la moleste. Tú seas, bendito Dios, el que actúe con el Espíritu Santo en aquel lugar. Dios amado por él, por su familia y por todos los que están escuchando este momento de oración, que sean grandemente bendecidos, Padre Celestial, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Iglesia Bíblica Pentecostés, dirigida por el pastor Eduardo Mendoza, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Palabra Fiel. No importa dónde pueda estar, en valles Alabanzas, oración y el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Este programa fue conducido por el hermano Claudio Fuentes. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. cielo.